Bueno, muy buenas noches, tardes, mañanas o muy buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen o cuándo nos escuchen, porque bueno, como tenemos la posibilidad de hacer esto en remoto o a distintas horas, pues saludos a los que nos escuchen ahora o saludos a los que nos escuchen en el IGTV. Hoy vamos a hacer una actividad que tengo bastante emoción de hacer porque es con una persona que admiro muchísimo y bueno, que ha sido fuente de inspiración y una y por supuesto pues este una una persona que me ha dado muchísimo y que ha sido un rol a seguir desde toda mi vida, mi padre, que es doctor, que es médico, es el doctor Pedro Delgado. Mira, se está conectando. Vamos a conectarnos con él. Vale. Entonces, ahí ya va. Perdón. Aquí está. Aquí está, buenísimo. Bueno, hola, doctor Delgado. Un placer ¿Cómo está? ¿Cómo está, saludarle. doctor Delgado? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Estaba justamente introduciendo un poquito la actividad y bueno, comentando que tengo mucha emoción de hacer esto porque bueno, tengo la oportunidad de conectarme con una persona a quien, además de querer mucho, pues ha sido una fuente de inspiración constante para mí y por supuesto un rol a seguir en toda mi vida y bueno, y una persona que pienso que es sumamente inteligente y, y que bueno, y que siempre ha sido parte de mi vida y parte de mi, bueno, de incluso de mi carrera de médico, ¿no? Y de mi vida en la medicina, ¿no? Que es el doctor Pedro Delgado, que lo ven allí. Muchos dicen que se parece a mí, pero yo creo que me veo un poquito más joven todavía. Y, y el, Sería este, autismo. bueno, y él es médico psiquiatra. No, una cosa que me parece súper interesante porque es un punto de vista radicalmente distinto a la traumatología, que de hecho me recuerdo en aquella época que decidíamos o que yo intentaba tomar mi decisión que iba a hacer, pues en algún momento no te gustaba mucho el tema de la traumatología, ¿no? Y yo creo que te hubiera gustado en aquel momento que hubiera sido cardiólogo o intensivista, como a ti mismo, pero bueno, aquí estamos en esta senda de la traumatología. Ahora bueno, para que te caiga mejor, ahora soy cirujano de pie, que es un poquito más elevado, ¿no? Es un poquito más renombrado. Bueno, Este hombre, pero hago una aclaratoria allí. Siempre observé en ti desde pequeño una tendencia a escudriñar y a reparar cosas. Entonces, tampoco mi sorpresa fue muy grande cuando escuché que decías traumatólogo, porque eso lo hacías tú desde que estabas pequeñito. Realmente lo hacías con mucha facilidad. Tú tomabas algo y tenías la posibilidad de cambiar eso, digamos, a tu antojo y de repararlo. Y sobre todo, la condición de médico, le decía yo a tu madre desde que estaba pequeño, tampoco me sorprendió, porque desde pequeño te veía esa inclinación, digamos, a esa sensibilidad por el sufrimiento del otro, esa inclinación a tratar de ayudar a la gente, sobre todo a la gente que estaba en sufrimiento o que tenía necesidad. Entonces, realmente no me sorprendió y descubrí muy temprano que esa era una pasión en ti. Sí sabía que yo que no ibas a escoger ninguna especialidad médica, pensé siempre que ibas a escoger una especialidad quirúrgica. eh, sí me sorprendió, no debo decir lo contrario, sí me sorprendió que fuera traumatología. Te veía más
como en una época como un cardiólogo intervencionista. Así te veía yo, pero bueno, escogiste traumatología y ha resultado extraordinario porque ya eres una persona con sus quilates encima y de muy buen Y reconocimiento, con debo muchas decir, vueltas dadas, ¿no? con muchas vueltas dadas. Eso es verdad, Bueno, eso es verdad. este personaje además, tengo el honor además de tener ahora mismo a mi lado a un personaje, ¿no? Porque es una persona de mucha importancia en la psiquiatría en Venezuela. Es profesor o retirado, fue profesor por muchos años en la Facultad de Medicina, de la única escuela de medicina que hay en Caracas, ¿no? De la Luis Racetti, ¿no? En la Universidad Central de Venezuela. Y mi saludo, por cierto, para los de la Vargas, ¿no? Y además es director de Residencia Humana, que es una institución de salud mental en Caracas, en mi añorada muchas veces Caracas, Venezuela. Yo por mi parte, yo por mi parte soy, pues como hemos dicho, médico traumatólogo, soy cirujano de pie y tobillo, y bueno, estoy ahora mismo, a pesar de que soy venezolano, estoy ahora mismo viviendo en, en Bilbao, España, donde resido y donde trabajo ya desde hace 3 años, muy felizmente, la verdad. Saludos a la gente de Bilbao, ciudad espectacular y de gente espectacular. Saludos, por cierto, a la gente que ha mandado saludos, no me ha dado tiempo de saludar, ahí veo un montón de gente, saludos a todos y bueno, vamos a intentar empezar con esta actividad que me parece súper interesante. Por ahí me piden consejos para los juanetes, pero bueno, vamos a dar consejos ahora mismo. Fíjense, el live el directo se llama, yo estoy con la palabra pegada a las consideraciones, ¿no? Pero mi padre le puso implicaciones psicológicas de la cirugía, ¿no? Y por supuesto de los pies a la cabeza, o de la cabeza a los pies, según pues del lado que lo mire. Entonces vamos a hablar un poquito del impacto que tiene una cirugía o del impacto que puede tener un proceso donde a un paciente se le ofrece como parte de su tratamiento una cirugía, y bueno, de todo lo que pasa por parte del paciente y de cómo tiene que, yo creo que también de cómo tiene que manejar uno y qué herramientas le tiene que dar uno al paciente para que los pacientes, pues bueno, puedan aceptar eso y sea de la mejor manera, ¿no? Porque yo creo que un procedimiento quirúrgico tiene que ser muy aceptado, muy acordado entre el paciente y el médico y tiene que ir de la mejor manera posible. Nunca, nunca impuesto, como era antiguamente, o como por lo menos la gente dice por ahí que los médicos antes decían, mira, te operas y punto. Entonces, yo creo que ese médico que de te operas y punto se acabó, excepto en un contexto de una emergencia, pero que tampoco es así, pues. Vamos con la primera pregunta, vamos al grano de una vez. Y entonces yo le pregunto a un psiquiatra de muchísima experiencia y con muchísimo haber en su espalda, pues, ¿qué puede sentir un paciente que tú le dices que tienes que operar, que tienes en la consulta, que tienes una emergencia, un paciente en general que tú le ofreces una cirugía como parte de un tratamiento de un problema? Ok. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias al colega y al hijo por esta invitación. Es un tema que me gusta mucho. Trabajé 30 años como psiquiatra, 34 años como psiquiatra en dos hospitales generales, por lo que conozco bien lo que es el medio hospitalario, y trabajé específicamente en dos o tres departamentos quirúrgicos donde tuve la oportunidad de manejar pacientes que eran sometidos a cirugía. Una de ellas, el departamento de neurocirugía, digamos tiene muchas implicaciones para los pacientes. Pero debo comenzar diciendo lo siguiente. Primero, un par de conceptos que vale la pena aclarar. En la medicina hablamos de unidad biopsicosocial, o sea, todo paciente es una unidad biológica, psicológica y social, o sea, tiene un componente biológico,
que puede estar enfermo o no, un componente psicológico que puede estar enfermo o no, y un componente social que rodea esa circunstancia y que también de alguna manera puede estar enfermo o no. Entonces, todo paciente es psicosomatosocial, o sea, es un ente, es una persona que tiene una psicología particular, tiene en este caso, si se le va a intervenir quirúrgicamente, una dolencia en su soma, que no necesariamente está desvinculado de la parte psicológica, y todo eso se da en un contexto social, porque esa persona tiene pareja, tiene familia, tiene hijos, trabaja, etcétera, etcétera. Y las enfermedades no surgen espontáneamente. Las enfermedades tienen una historia, es un proceso. Es lo que nosotros en medicina llamamos historia natural de la enfermedad, que comienzan desde mucho antes que la persona tenga síntomas. O sea, porque se enferma del pie una gente que tiene predisposición a enfermarse del pie por alguna razón, o bien sea por una razón ocupacional, o bien sea por una razón hereditaria, etcétera. Pero la gente no se, digamos, no se enferma del pie aleatoriamente. El otro concepto importante, antes de entrar a responder, es que la enfermedad implica un acontecimiento individual. Cada persona lo vive de una manera y puede ser una manera distinta de una persona a otra. Y la gente percibe la enfermedad dependiendo del conocimiento que tenga de la enfermedad, de la fantasía que tenga de la enfermedad, o sea, qué piensa él, por qué está enfermo, tiene una reacción emocional ante la enfermedad, que puede ser negación, simplemente la niega, temor, tristeza, rabia, ansiedad, etcétera. Tiene una reacción emocional frente a la técnica médica, ¿entiendes? Porque una cirugía es una técnica invasiva, o sea, invasiva no lo digo en el mal sentido de la palabra, simplemente que invade al cuerpo físico y de alguna manera entra dentro del cuerpo físico, y entonces eso hace que el paciente tenga, digamos, una reacción frente a la técnica médica y de alguna manera tiene un impacto social, o sea, toda enfermedad, por más que sea, tiene un impacto social y probablemente hablemos de eso. También la enfermedad tiene un impacto familiar, o sea, toda enfermedad y sobre todo si se trata de una cirugía, tiene un impacto familiar y puede ser mayor o menor dependiendo de la circunstancia. Y tiene una connotación social, ¿no? De hecho, ahorita tú decías Juanete. Entonces, Juanete en una época era una palabra, digamos, que tenía una connotación social. Y entonces, no era común que un paciente dijera, bueno, yo sufro de Juanete, ¿no? Porque no, eso no sonaba así como bien. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Tienes el pie chueco, tienes el pie malformado, tienes el pie no sé cuánto. Entonces, todas las enfermedades tienen una implicación de tipo social. Claro. Y Entonces, mira, déjame hacer un inciso, que acabas de comentar una cosa que me parece interesantísima y creo que es algo de lo que vamos a hablar, que dices que el paciente o que el paciente depende mucho de cómo tome el paciente dependiendo del conocimiento que tenga de la enfermedad. Y eso a mí me parece un punto interesantísimo porque yo creo que es bien importante que nosotros le demos herramientas a los pacientes y le hagamos entender a los pacientes qué significa operarse en todo su contexto. Y vengo a hablar ahora mismo con una paciente que tiene un problema muy importante, una fractura abierta con un problemón en la piel que los cirujanos plásticos han tratado y lamentablemente ha fracasado el primer tratamiento que le hicieron y probablemente van a tener que operarle otra vez. Y bueno, y le hablaba bueno, de que mantuviera el ánimo y de que mantuviera la esperanza porque es una señora espectacular, tiene un ánimo buenísimo y, y le dije, estas cosas pasan, lamentablemente, que la mayor parte de las veces nosotros pues avisamos a los pacientes, pero las cosas van bien
y yo creo que eso es importante, ¿no? Que el paciente sepa en qué se va a meter y que sepa que, bueno, que las cosas que nosotros hablamos al final pasan, ¿no? Que los pacientes vean, sepan, entiendan el contexto de lo que están según el momento de la enfermedad que están, porque tú les informes bien. Sí, eso es muy importante. De hecho, digamos, ¿qué debe esperar un paciente de su cirujano? Una actitud comprensiva y sensible ante el impacto psicológico de la enfermedad, porque como dije, dos personas se enferman de lo mismo y cada uno la vive distinto. Por lo tanto, el cirujano debe entender que cada paciente es un mundo y debe tener la sensibilidad para entender qué implicación tiene eso para esa persona. Segundo, como decía, darle adecuada y suficiente información al paciente y si es necesario a la familia, porque a Claro. veces la familia del paciente, sobre todo por ejemplo un niño, es importantísimo no solamente darle información al niño al nivel de su edad, sino darle información a los padres, ¿entiendes? Sobre los detalles del procedimiento y de su posible evolución y preparar al paciente previamente. Que debe esperar un paciente, que el médico pase por su habitación el día anterior y le diga, bueno, todo está preparado, está la gente lista, o sea que lo prepare, tenga una visita previa, que lo acompañe en el quirófano, porque cuando un paciente entra al quirófano entra despierto y entra a un ambiente que para él puede ser muy hostil y que no conoce. Y entonces hay que explicarle, mire estas luces y está correcto. Y que lo tranquilice, mira, te van a anestesiar, poco a poco vas a entrar en esto. Y después que lo acompañe en el posoperatorio, es decir, en el posoperatorio inmediato, una vez que el paciente despierta, que vea que, por ejemplo, el médico pasa por ahí, porque generalmente los meten en un cuarto muy frío, ¿no? Que está hecho con razones, pues, Con toda la digamos, intención. sanitarias en ese sentido, pero que es un cuarto muy frío, y entonces, y generalmente están solos, o están con uno o dos pacientes que han tenido actos distintos, entonces que les pase por ahí y le diga, mira, todo salió bien, la cosa está funcionando, y que tranquilice a la familia, que el informe baje, el Sí. informe a la familia, etcétera. Todas esas son detalles que yo creo que ¿Sabes que uno... ahora, sabes que el coronavirus nos está afectando incluso en ese aspecto? Nosotros aquí en España no podemos permitir, supongo que en todas partes, ¿no? No podemos permitir que los hospitales se llenen de gente y los pacientes por lo general no tienen acompañantes, ¿no? Porque los Ok, acompañantes de los pacientes tienen que quedarse hospitalizados como el paciente, ¿no? No pueden ir a su casa a buscar su hijo, a llevarlo para el colegio y volver al hospital, sino que tienen que quedarse con el paciente y tienen un horario muy pequeño para comer. Y claro, la información a la familia se ve un poco truncada hemos optado por llamarles por teléfono y darles una llamada y la verdad que la gente agradece muchísimo cuando uno les llama por teléfono y les informa, mira, todo está bien, estamos tranquilos, pasó la cirugía bien y bueno, mañana se irá de alta o lo que sea. La verdad que la gente lo agradece mucho y me parece parte fundamental. Y fíjate que excelente. estabas hablando de una cosa bien interesante, ¿no? Y por ahí hay una persona bien interesante que también quiero mucho y con la que trabajé, Nilka Remus, que es especialista en esto justamente, en lo que tú estás diciendo, en el acompañamiento. El acompañar al paciente es importantísimo y yo entiendo que nosotros pues en nuestra vida loca que llevamos de trabajo tengamos mil cosas en la cabeza, mil obligaciones y vivamos un ritmo rapidísimo, ¿no? Y muchas veces no es que no queramos, sino que no tenemos el tiempo bueno, de dedicarle al paciente. Y yo en Venezuela pues tuve la oportunidad súper grata y muy agradecida de trabajar con un psicólogo que acompañaba al paciente y hacía justamente lo que tú me estás diciendo, ¿no? Estaba con el paciente antes de la cirugía, hablaba con ellos y estaba, ahí está saludando, y estaba con la familia y es, o sea, es importantísimo y yo creo que eso influye en todo, hasta en el resultado, pues. Yo siempre les digo a los pacientes, cuando salgo de un quirófano contento, mira, yo estoy contento, la sensación en quirófano es buenísimo, ya eso hace que el pronóstico para mí
empiece muy bien y vaya muy bien. Y yo creo que también de parte del paciente esa sensación es igual, ¿no? Si el paciente sale bien, está satisfecho y se siente atendido, yo creo que también el pronóstico es mejor desde su punto de vista, independientemente de lo que haya pasado en el quirófano y de lo que tenga el paciente. Sí. Bueno, eso que estás diciendo, porque te puedo tutear, Andrés. No, eh, Aquí en eh, España se hace con todo el mundo, ¿eh? Se realizó un estudio, digamos, muy amplio, o sea, se revisaron profundamente 20 estudios que abarcaron una población muy grande, donde se demostró que cuando se intervenía psicológicamente bien al paciente, el pronóstico era mejor. Los pacientes se complicaban menos. O sea que esto es parte del acto médico, no es solamente, digamos, un favor que uno le está haciendo a Claro, un claro. paciente, sino parte del acto médico, ¿correcto? Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí entro a responder cuál es la respuesta, las respuestas más frecuentes de los pacientes ante un acto quirúrgico son la ansiedad, el estrés, la percepción de que puede haber posibles complicaciones intraoperatorias. Mucha gente le tiene temor a la anestesia, el temor al dolor es otra, digamos, de las expectativas a veces de los pacientes, que les da miedo que les vaya dolor a dar dolor y son respuestas psicológicas muy frecuentes en los pacientes preoperatorios. Entonces, generalmente la intervención psicológica tiene que ver con el manejo de estos elementos. Bueno, en algunos pacientes en específico hay otras cosas. Por ejemplo, si le toca a un cirujano operar un paciente, digamos, psiquiátrico, un paciente psicótico, vamos a decir el caso, pero que hay que operarlo de emergencia, pues evidentemente hay que tener la consideración de que es un paciente que tiene que manejarse el aspecto psiquiátrico de una forma adecuada y ahí hay que hacer una intervención en equipo, ¿no? O sea, hay pacientes específicos que tienen necesidades específicas. Hay también pacientes que reaccionan y responden al internamiento, el ambiente de hospital los puede intimidar el ambiente quirúrgico, ¿no? La sala de cirugía, la sala de recuperación, porque a lo mejor han tenido experiencias negativas en algún momento con una sala de recuperación postoperatoria y las posibles, por supuesto, complicaciones y secuelas a largo plazo de la intervención. Esos son todos aspectos psicológicos a tener en cuenta. Mira, por ahí aparecen varios comentarios, ¿no? Y, Ajá. y bueno, a mí Nilka comenta que además de todas esas reacciones o de todas esas connotaciones, pues que incluso los pacientes pueden tener miedo a la muerte cuando se Sí, enfrentan a un claro, proceso, a un claro. proceso quirúrgico. Y sí, y en verdad hay gente que le tiene pavor a operarse y gente que uno ve en la consulta que tiene problemas serios y que bueno, que uno les puede ayudar y que a veces rechazan la cirugía o que la postergan o la van difiriendo muchísimo porque es que le tienen pavor a operarse y probablemente son pacientes que sí, que pueden llegar a tener hasta miedo a morirse en quirófano, ¿no? Este, Sí, cuando hablaba de temor al procedimiento, temor a la anestesia, etcétera, eh, sí, los pacientes refieren con frecuencia, me da miedo la anestesia porque conozco un caso que quedó descerebrado con una anestesia o tengo miedo de que me hagan tal procedimiento porque esta persona se murió dentro del pabellón y sobre todo los pacientes que son de alto riesgo, son pacientes sí, que hay que manejar con cuidado en ese sentido. sí. Mira, vamos a tocar otro tema, que estoy aquí un poquito distraído con estas cosas y Ajá. quiero intentar responderle a todos. Discúlpeme si no le respondo a todos, pero estoy intentando estar atento a todos.
Vamos a, intentaremos ir respondiendo todas estas cosas. Que fíjate, hemos hablado mucho del paciente, ¿no? Y por supuesto, pues esto eh, tiene mucho que ver con un paciente y está hecho para los pacientes, pero comentábamos hace un momentito que estábamos hablando antes de la reunión bueno, de que a ti te parece importante también hablar un poquito del médico, ¿no? Y del cirujano, que lo hemos tocado un poquito, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene el hecho bueno, o cuál es qué rol juega en la consulta del médico y bueno, y una buena historia clínica que le puede hacer el médico a un paciente en todo este tema? Bueno, muy interesante la pregunta y muy importante, porque, digamos, primero, claro, en los sistemas de salud como el sistema español, donde uno no escoge su médico, sino se le asigna un médico, entonces el paciente tiene que lidiar, digamos, ya con un proceso de conocimiento de ese médico y probablemente, seguramente, buscará algunas opiniones. Déjame hacerte una pregunta, porque estoy viendo aquí que no sé si se ve un poco oscura la Sí, imagen sí, mía. sí, sí, se te ve muy oscuro. Creo que el sol te pega de frente, ustedes que están en Ajá. el trópico, Ok. el sol te pega de frente. Ahora creo que mejoró, ¿no? Sí, 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 mejora. Ok. Ok. Entonces, porque sí, veía que hay un reflejo de la tarde aquí del sol que está pegando de una manera que me oscurecía. Entonces decía que es muy importante porque la relación médico-paciente es esencial en, digamos, tanto en el tratamiento como en el pronóstico de ese, de ese paciente. Si el paciente confía en el médico, si el paciente tiene buenas referencias del médico, si la familia confía en el médico, si el médico es capaz de establecer una buena relación médico-paciente, eso va a ayudar enormemente en todo el proceso quirúrgico, aunque digamos no sea un elemento definitorio y fundamental, porque el acto quirúrgico evidentemente es muy importante, pero es un elemento que juega un rol fundamental porque está ligado a la manera como el paciente vive el acto y a la manera como la persona responde emocionalmente a ella. Y lo segundo es la historia. La historia clínica no se debe, digamos, limitar simplemente al examen del órgano enfermo. Eso es lo que yo llamo antropomorfización. Es decir, el paciente no es un órgano enfermo, no es un Claro. pie enfermo, es una persona enferma. Entonces, el médico es importante que conozca quién es esa persona, cómo es su personalidad, si tiene familia, si está casado, si tiene hijos, eh, digamos, en qué trabaja. Eso es importantísimo. Si tú le vas a operar un pie a un paciente, te comentaba hace un rato que es un taxista, por ejemplo, probablemente eso va a tener implicaciones sobre tu trabajo Claro. importantes. Si esa familia depende de que ese señor trabaje como taxista, entonces el médico tiene que tener eso en consideración a la hora de planificar la intervención, de los días que va a tener de reposo, de dar las indicaciones adecuadas, de preparar a la familia, de que la persona tenga, digamos, los recursos para cubrir ese tiempo, que tenga los recursos para cubrir lo que implica una enfermarse, pues. Claro, en medicinas socializadas como la española, no hay que tener tanta preocupación por los gastos médicos y hospitalarios, etcétera, porque casi todo eso está cubierto. Nosotros tenemos otra realidad que es medicina privada y entonces sí tiene que tener en consideración si tiene seguro, si no tiene seguro, si eso le cubre, qué implicación tiene eso para la economía familiar. Todas Oye, esas son cosas. pero no menosprecies a España, porque están los autónomos, hay que tener cuidado. Aquí también hay gente que es muy trabajadora y que
y que no No, no, depende, que no. no es funcionario y que no depende de una empresa. Y muchos autónomos aquí que es súper importante, vamos. Yo de hecho, con el tema del coronavirus, hay muchos pacientes que han venido a operarse porque me han dicho, oye, mira, este año es perdido, pues vamos a aprovecharlo y ya si tengo que hacer un reposo largo, pues me opero. Pero es importantísimo lo que tú estás diciendo. Sí, bueno, claro, yo sé que la medicina privada en España tiene cabida, ¿entiendes? Pero estoy hablando de lo que es la generalidad. Evidentemente, cada día toma más cuerpo esa necesidad que tienen los pacientes de establecer una relación directa con su médico y escoger su médico. Y que no sea un sistema quien le asigna, sino sea la persona quien escoge. De hecho, digamos, eso hace que, como tú dices, algunos pacientes, bien sea porque el médico tiene muy buena reputación, etcétera, prefieren incurrir en un gasto digamos, tener que entrar en un sistema que le va a asignar un médico a quien no conoce. Por eso decía que es tan importante la relación médico-paciente. Aquí no. Bueno, y no solo los médicos, las instituciones. Aquí el otro día nosotros somos un centro de referencia para el norte de España y recibimos un paciente ahora mismo no me acuerdo la ciudad, pero bueno, recibimos un paciente de una ciudad que tiene un sistema hospitalario que es puntero y que fue muy puntero por mucho tiempo y la comunidad de ese sitio confía ciegamente en ese hospital y de hecho el paciente este, le comentaron una cosa y parece que le comentaron que bueno, que no se podía operar inmediatamente, que tenía que esperar un tiempo y fue un problema hacerle entender al paciente que bueno, que no había problema con operarle inmediatamente y que podíamos hacer la cirugía de urgencia, porque el paciente confiaba ciegamente, como te digo, en la recomendación que le habían dado, no el médico específico, sino en el hospital de donde venía. Ay, ya ahora mismo no me puedo acordar el sitio, pero bueno, está aquí muy cerca en el norte de España y y es totalmente cierto lo que tú dices, ¿no? El hecho de poder tener un vínculo con el paciente o con el médico, con la institución, yo creo que hace mucho para un paciente. Este, bueno, y mira, fíjate, vamos a hacer algo que para nosotros los médicos no, es bien divertido y además nos enseña muchísimo, ¿no? Que es el planteamiento de casos clínicos y yo creo que los pacientes se pueden sentir también identificados con ello, ¿no? Este, ¿Ok? vamos a poner el contexto de una urgencia, de una emergencia. Llega un paciente, hay muchísimos pacientes en urgencia y hay pacientes en urgencia que tienen problemas, bueno, igual que en la consulta, ¿no? Súper importantes, graves y problemas, pues bueno, que son menos graves, pero que también pueden necesitar algún tipo de intervención quirúrgica. Imaginémonos al paciente, a la fractura, ¿no? Que es el paciente tipo de traumatología y vamos a ponernos en el contexto de una fractura más o menos importante, ¿no? Una fractura que puede dejar secuelas, una fractura que no es sencilla de manejar y bueno, y es un paciente que en mi contexto, en el sitio donde yo trabajo, ¿no? Un trabajador que estaba en un andamio, que se cayó de 4 metros de altura, que viene con una fractura de pilón tibial, independientemente del tecnicismo, una fractura de tobillo súper compleja, y bueno, viene para acá para la urgencia y está esperando un poco que nosotros le veamos. Aquí le ve un médico de urgencia, más o menos le diagnostica, le dice que bueno, que tenemos que venir nosotros y bueno, llega el momento en que uno le dice, hay que operarte, ¿no? ¿Qué puede pasar por la cabeza de ese paciente y emocionalmente cómo maneja ese paciente ese momento? Y bueno, qué más o menos o bueno, después hablaremos de qué herramientas y recomendaciones le damos, pero qué pasa por la cabeza de ese paciente y cómo influye esto emocionalmente en un paciente. Bueno, vamos a ponernos en ese contexto muy interesante el paciente. Primero, fíjate, estás hablando de un trabajador que se cayó de un andamio de una altura importante y que tuvo una fractura importante. Tiene que lidiar con el dolor, tiene que lidiar con el temor a la muerte porque ese paciente se cayó y quedó vivo, pero
pero en su cabeza puede estar que se puede morir en cualquier momento porque tengo un derrame interno, porque tuvo algún traumatismo en la cabeza que a lo mejor fue leve, pero que digamos lo inquieta, tiene la angustia dentro de sí que de repente se ve enfrentado a tener que entrar en un pabellón y a ser sometido a una cirugía cuando hacía pocas horas, pues digamos, estaba perfectamente funcional. O sea, pasa a ser repentinamente de una persona absolutamente funcional a una persona totalmente dependiente de un acto quirúrgico al cual le puede poner, si es una fractura complicada, que el paciente no es tonto, los pacientes saben cuando hay algo que es más o menos serio, pues entonces eso puede constituir una experiencia traumática, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental. Y algunos procedimientos a los cuales el paciente se ve sometido. Parece mentira. Por ejemplo, de las cosas que más le angustia a los pacientes es ser inyectado, que Sí, le vayan a que le poner pongan una inyecciones vía. endovenosa, Sí, ¿entiende? Que le ponen una vía, entonces, o que le vayan a dar unas medicinas que los vayan a afectar, ¿no? O que esa lesión implique no solamente una intervención de riesgo donde se pueda quedar muerto, sino que implique después una rehabilitación muy complicada, muy aparatosa, que sí, afecte su vida productiva. O sea, una persona sometida a una situación como esta vive un estrés importante. Estos sí, pacientes están generalmente estresados y eso hay sí. que entenderlo. ¿Mm? Yo, fíjate, a mí me gusta mucho, el tema de una urgencia para mí es un reto, ¿no? Porque es un paciente que no va a visitarte a ti a la consulta, que no te conoce de nada, como tú dices, que no va a buscar que no tiene un vínculo directo con el médico que le va a atender. Y no solo eso, sino que una situación de urgencia es una situación de urgencia, ¿no? Valga la redundancia, y hay que hacer las cosas relativamente rápido. Gracias a Dios Claro. nosotros en traumatología no tenemos tantas veces urgencias de vida o muerte y bueno, las urgencias se manejan con cierta calma y cierta tranquilidad, ¿no? Hay un proceso que no es rapidísimo y nadie te mete a quirófano corriendo, ¿no? En la mayor parte de las veces. Pero a mí me gusta mucho, y es una cosa que yo llevo practicando desde hace mucho tiempo, creo que desde que estaba de residente, y es tomarme el tiempo, hacer un inciso para poder tomarme el tiempo de hablar con ese paciente, porque me parece importantísimo, y sea lo que sea que uno haga, porque es lo que te estaba diciendo hace un momento, uno tiene una vida loca de trabajo y de muchísimas cosas, y tiene un montón de responsabilidades, y un día quirúrgico para nosotros puede suponer tener 3 4 5 cirugías que pueden ser algunas muy complejas y bueno, que le llevan a uno una ocupación de lo que es el pensamiento, la cabeza, y no solamente el hecho de operar y el hecho de hacer una cirugía, sino el estar pensando en las cirugías que vienen, en lo que se le va a hacer, en procedimientos que pueden ser técnicamente difíciles y que pueden ser y que pueden no ser habituales para uno, por ejemplo, y entonces uno está en una inercia rápida y yo creo que hay que hacer un stop en ese paciente o en esa situación y decir, mira, yo estoy en quirófano, pero voy a bajar a la urgencia porque yo voy a operar ahora un paciente que, bueno, que necesita una cirugía seria. Hablemos de ese mismo pilón tibial tiene que pasar por dos cirugías en la mayor parte de las veces. Y entonces, claro, Claro. explicarle eso a un paciente o hacerle entender eso a un paciente a veces no es fácil. O de repente, ¿por qué me vas a operar dos veces? ¿Pero qué me estás hablando tú? Yo creo que eso es muy importante decir, decirle al paciente, mira, que es mi frase, estamos metidos en un problemón. Es lo primero que yo le digo. Y bueno, después de presentarme y de intentar romper el hielo y bueno, y hablar algo con él, pues bueno, estamos metidos en un problemón porque tienes una fractura importante. Y yo quiero que sepas que esto te va a dejar secuelas a ti. Seguro. Queremos, porque yo necesito establecer objetivos reales y que el paciente, como tú dices, no, el paciente tiene su concepto
de la enfermedad y tiene ¿cómo dices tú? Fantasía. Su fantasía sobre la enfermedad y yo necesito establecer objetivos reales a ese paciente para que estemos más o menos los dos enfocados en una misma meta, ¿no? Yo creo que es súper importante para el paciente y siempre lo agradecen mucho y trato de hacerlo. Alguna vez no lo habré hecho, pero yo intento sentarme con el paciente y decirle, mira, este que tú tienes es esto, esto y esto, vamos a necesitar hacer esto y nosotros tenemos un objetivo, porque no Un segundo. los problemas tienen solución fácil, ni todos los problemas tienen solución, la misma solución. Y tú el otro día me lo decías, que lo hablábamos, lo comentábamos, que el paciente cree que lo vamos a operar y lo vamos a operar y se va a arreglar y ya está. Y a veces no es así, a veces uno tiene situaciones muy fáciles o situaciones no muy fáciles. En psicología profunda, en psicología Sí. profunda se habla. Padre, dame un segundo, que Ah, estoy en el hospital y se están tratando de ponerme en contacto conmigo. Voy a la puerta, si tú sigue hablando, que yo te estoy yo sigo escuchando y hablando, vengo otra vez. yo te cubro la guardia, mientras tanto. En psicología profunda se habla de arquetipos. Los arquetipos son, digamos, formaciones psicológicas colectivas. Jung habló de arquetipos y hablaba de un arquetipo que se llama el curador herido, el arquetipo del curador herido. El curador herido es aquel médico que se pone en el lugar del paciente, o sea, que es curador, pero a la vez, digamos, tiene la sensibilidad de entender al herido, porque o ha sido herido o de alguna manera comprende esa situación. Entonces eso es lo que yo llamo pasarle la mano cuando tú dices, me bajo a urgencia, hablo con el paciente, le explico, lo ubico en la realidad, porque los Eso. pacientes es importante, claro, con sensibilidad, pero hay que ubicarlos en la realidad. Eh, Hay técnicas médicas que son muy invasivas en ese sentido, sobre todo los sajones son demasiado duros y directos en ese sentido, pero, pero hay maneras de decir la realidad digamos, con sensibilidad, pero hay que ubicar a la persona en la realidad. Es decir, sí, tú tienes una fractura complicada, no es imposible de resolver, tiene salida, pero probablemente va a requerir que se te opere más de una vez y te van a quedar algunas limitaciones o te van a quedar algunas que después con rehabilitación a lo mejor pueden mejorar un poco, etcétera, pero el paciente tiene que estar claro y el paciente agradece por lo general porque siente que el médico le está dando importancia. Tú hablabas Claro. de llamar por teléfono, o sea, una llamada por teléfono de un médico a la casa de los familiares. Oye, eso es vivido con una, digamos, gratitud enorme, porque Claro. se ve que el médico está interesado en la persona, ¿entiendes? No es que es un caso y punto, y voy a operar un pie. No, no, es una persona la que está allí. Y las emergencias que ponen siempre en riesgo al paciente con la muerte, digamos, es muy importante que el médico se ocupe de atender psicológicamente bien al paciente. Mire, vamos a poner el caso todavía más difícil, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Ah, Este paciente no solamente tiene una fractura de pilón tibial, con el tecnicismo, como les digo, una fractura de tobillo muy compleja, sino que es una fractura de pilón tibial abierta, que se le rompieron las arterias que van al pie y que resulta que, bueno, que uno se da cuenta por una serie de decisiones que uno tiene que tomar y de cosas o sea, de datos que encuentra en la exploración y en el problema que, bueno, que le tiene que amputar la pierna a un paciente. Y por ahí lo digo un poquito en respuesta de una pregunta que sale por ahí,
que dice cómo se Sí, la maneja vi. una amputación. Y yo de hecho sé que tú tienes un cuento, una anécdota muy buena con un paciente que Sí, sí, necesitaba y amputar en tus la voy a inicios como relatar, psiquiatra. la voy a relatar. Muy buena, la Pero ¿cómo, pregunta es cómo se maneja una amputación? Me parece una pregunta interesante. Gracias a Dios no es tan frecuente, por lo menos sí. excepto en la parte de pie diabético, que sí es un poco más frecuente, pero no es tan frecuente en mi medio. O sea, ¿qué hace un paciente o cómo hace un médico para decir y qué pasa en esa cabeza? Muy, muy importante. Y voy a contar la anécdota porque fue una anécdota que me enseñó a mí para el resto de mi vida. Era yo digamos, un residente de segundo año de psiquiatría y ustedes saben que nosotros los médicos cuando entramos en las especialidades, el primer año nos sentimos diminutos frente a aquello que estamos emprendiendo, el segundo año pensamos que nos las sabemos todas y que aquello es para nosotros pan comido, como decimos aquí en Venezuela, y en tercer año vuelve otra vez el temor, bueno, ahora me voy a graduar y qué va a pasar conmigo porque estoy empezando. Recuerdo que estaba yo en segundo año, estaba asignado al servicio casualmente de traumatología. Estaba entró un paciente que era un soldado, yo trabajaba en el hospital militar, era un soldado que había sufrido una herida muy seria porque estalló una granada digamos, tuvo una lesión en ambos miembros inferiores muy seria y en reunión clínica con los traumatólogos se dijo a este muchacho hay que amputarle una pierna. Y entonces los especialistas me dijeron, doctor, a usted le toca darle esa información. Ese fue mi primer error, haber accedido a eso. O sea, no es el psiquiatra ni el psicólogo al que le toca darle la noticia al Claro. paciente, es al especialista. Pero sin embargo, claro, como es una noticia difícil, era un muchacho muy joven, entonces mandaron al más gafo, pues que era yo. Entonces yo me fui para allá, para la habitación del paciente y le dije con la mayor sensibilidad que yo podía, mira, vale, cónchale, esto es una lesión muy seria, etcétera, etcétera, y te vamos a tener que cortar una pierna o a lo mejor las dos, porque las puedes perder las dos. Ese muchacho se puso endemoniado, endemoniado, bravísimo, y me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Yo voy a salir de aquí caminando, me dijo, y me botó del cuarto. Oye, para mí eso fue una vergüenza tremenda. Y yo dije, Claro. bueno, como, como psiquiatra de segundo año, dije, bueno, este paciente está en negación. Negación es que no está en contacto con la realidad. Pues imagínense qué pasó. El paciente no aceptó que lo intervinieran y salió caminando del hospital. O sea, el paciente puso tanto empeño en su curación que logró realmente salvar sus piernas y salió del hospital y me fue a visitar y me dijo, doctor, fíjese, yo estoy saliendo caminando del hospital y usted me dijo que me iban a amputar. Ese fue un aprendizaje muy grande porque entendí dos cosas. Uno, que uno no puede hacer pronósticos absolutos. Claro. Uno puede decirle a un paciente, mire, este tipo de lesiones es muy grave y en un porcentaje importante requiere amputación y entonces usted tiene un riesgo de amputación. Que se la vayamos a hacer o no va a dependerle de la evolución suya. Eso me lo enseñó para toda la vida. Claro. Eh, Eso fue lo primero que me enseñó. Y lo segundo que me enseñó es que cuando un paciente se propone algo, y en ese sentido creo que le hice mucho bien al paciente cuando se puso bravo conmigo, cuando un paciente se propone algo de verdad, verdad, logra cosas que parecen inauditas
Y ahí ocurren algunos milagros en la medicina, que son el milagro digamos, de la determinación, del deseo de curación puede ser tan inmenso que aún pensando uno que los pacientes pueden estar muy complicados, los pacientes pueden saltar por encima de esos pronósticos y realmente curaciones, hay curaciones milagrosas en cáncer, en traumatología, digamos, en diferentes enfermedades que son fatales o muy complicadas porque la determinación del paciente es una cosa que a veces no tiene límites. De tal manera que, ahora, cuando hay que hacer la amputación porque sí, viene un fenómeno psicológico que se llama el miembro fantasma. Cuando hay que hacer una amputación de miembros inferiores, por ejemplo, o de miembros superiores, el paciente, cuando se despierta de la intervención, sigue teniendo la percepción psicológica de que el miembro está allí. Y le ¿Por duele. qué? Sí, le duele. ¿Por qué? Porque, claro, todos los miembros del organismo y todos los órganos tienen una representación mental, una representación cerebral, y eso no se quita de la noche a la mañana. Ah, Esa representación está allí y parte del proceso que uno tiene que trabajar con esos pacientes es la representación del miembro fantasma. Y hubo un neurólogo, digamos, muy inteligente que logró el manejo de algunas complicaciones porque esos miembros fantasmas no están ahí, pero duelen eso. tanto o más si estuviesen allí. Y hay un síndrome neuropático que se da con esos pacientes que puede ser muy grave. Y este médico entendió que utilizando espejos, ¿entiendes? La imagen especular podía engañar al cerebro y ayudar al paciente en el proceso de su curación. O sea que es un fenómeno netamente psicológico. Mira, hablaste de una cosa que voy a utilizar para introducirnos el otro caso clínico, ¿no? El tema de pronósticos Ajá. absolutos. Y yo lo defino un poco o vuelvo a lo que dije al principio de las imposiciones, ¿no? O la imposición del médico que le dice al paciente qué hacer, ¿no? Y bueno, es tan distinto el paciente de urgencia al paciente de consulta, que es el próximo caso clínico, ¿no? En vez de un paciente en la urgencia, pues un paciente que te viene a consulta y que viene con un juanete o que viene con una tendinopatía de Aquiles o que viene con un dedo de martillo, que viene con un pie plano, lo que sea. Y bueno, y en mi caso, la mayor parte de las veces, pues tras intentar y hacer intentos de no tener que operarle y de encontrar pues una mejoría con métodos no quirúrgicos, pues tú le ofreces la cirugía. Este, yo siempre defino eso, esa toma de decisiones como un acuerdo entre el médico y el paciente. Y me encanta además, a mí me parece, a mí me encanta hacerlo, porque ella ha encontrado un poco como la forma de hacerlo y me, y me, y me encuentro muy identificado con ello. Y entonces ya encuentro como intentar no convencer al paciente que se opere, ni imponerle al médico al paciente que se opere, sino sencillamente llegar a un acuerdo. Y Sí, tanto así que una yo le digo a decisión. veces al paciente, mira, desde el punto de vista médico, tú te puedes operar o tú tienes indicación para operarte, tienes que tomar la decisión tú o hay que intentar tomar decisión, pero claro, yo siempre intento de fundamentar una decisión que tiene que tomar el paciente. Al final el pie es del paciente, el guanete es del paciente, no es tuyo. Y bueno, y uno, claro, puede ofrecer algún tipo de tratamiento, puede ofrecer algún tipo de intervención quirúrgica en este caso, que pudiera ayudar al paciente, pero al final la decisión tiene que tomar el paciente. Y bueno, quería preguntarte a ti desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué piensas tú o qué tan diferente es esa toma de decisión o es esa forma de tomar, de enfrentar un proceso quirúrgico, pero ya en una cirugía programada?
Bueno, mira, yo te contestaría con un dicho, hijo de gato caza ratón. Este, creo que tú sacaste una beta psiquiátrica allí, porque de verdad, realmente eso es lo que debe ser. Lamentablemente la etimología de la palabra paciente viene de pasivo, Sí, en donde se establece una relación jerárquica entre el médico que lo sabe todo y el paciente que no sabe que no nada. sabe nada. Y exactamente, y el médico todopoderoso, pues, que tiene la curación en las manos y no es un curador herido, o sea, que es capaz de entender la posición del paciente. Cuando tú involucras al paciente en la toma de decisión, estás empoderando a ese paciente. Y Claro, empoderar al paciente es fundamental para el pronóstico de ese paciente. O sea, el paciente siente que tomó parte en esa decisión y no fue que lo sometieron. Y eso tiene muchas implicaciones psicológicas. Desde implicaciones psicológicas donde el paciente, digamos, forma parte prácticamente del equipo médico, hasta implicaciones psicológicas donde el paciente, si se complica, etcétera, etcétera, y ha sido bien conducido, bien informado, etcétera, etcétera, entiende mucho mejor lo que pasó, lo que pudo pasar, etcétera. Y no esos pacientes que después, como el médico no les explicó, les reclaman, pero claro, doctor, usted eso no me lo dijo y me lo ha debido decir, ¿entiendes? claro. Entonces, por eso te decía, hijo de gato, caza ratón. Bueno, padre, mira, quedan 5 minutitos o menos. Yo creo que en cualquier momento ya nos van a lanzar el aviso de que se va a terminar, ¿no? Entonces, este, la, mm, ¿qué recomendaciones nos puedes dar como psiquiatra? Yo como médico, como traumatólogo, les digo a todos los pacientes que se operen, ¿no? Y se los impongo, además, tienes que operarte y punto. Pero tú como psiquiatra, ¿qué recomendaciones nos puedes dar y qué herramientas le puede brindar al paciente en 2 minutitos bueno, para enfrentar una situación donde un médico le diga, mira, te tienes que operar? O le ofrece la posibilidad de Okay. operarse. Sí, bueno, eso me da pie a hablar de cuáles son las técnicas o de las estrategias más utilizadas en este sentido de preparación psicológica de un paciente quirúrgico. Están las intervenciones cognitivas, es decir, que el paciente sepa, uno lo ayude a manejar sus pensamientos en torno a lo que tiene y en torno a lo que va a suceder, y para eso se utiliza mucho la imaginación guiada. Tu madre, que es una experta en eso, sabe que la imaginación, o sea, que un paciente se imagine lo que va a pasar de manera positiva, es muy importante. Que el paciente aprenda a relajarse, que pueda, digamos, seguir las instrucciones tal cual como se las están dando, que pueda exigir ser informado sobre el acto quirúrgico, sobre lo que puede pasar, sobre las posibles complicaciones, que se le dé educación en cuanto a las reacciones más frecuentes, esperadas, tanto físicas como psicológicas, y pueda entender el proceso y no siente que le esté pasando a él. Y eventualmente, por supuesto, en caso de que el paciente sienta que no puede manejar la situación desde el punto de vista psicológico, ya pida, digamos, algún apoyo adicional, que puede ser la medicación. La Ah, medicación en algunos pacientes puede ser importante. El rol del psiquiatra en digamos, en un contexto hospitalario, por eso ha cobrado mucha importancia. Yo recuerdo cuando yo llegué al hospital militar, que me comencé a formar, a nosotros nos veían como unos bichos raros porque no éramos médicos, los psiquiatras, ¿no? Porque veníamos del manicomio. Y resulta que bueno, se dieron cuenta con el pasar del tiempo que manejar el aspecto psicológico de los pacientes era tan importante
cómo manejar el aspecto físico de las enfermedades. De tal Padre, manera se va a que cortar. mi recomendación, Perdóname que te mi corte, pero quedan recomendación 10 es esa. segundos. Encantado de tenerte conmigo, no solo como